Hemisferios. Buenas tardes, estimados radioyentes. Hoy vamos a tratar un tema apasionante, lo que se ha dado en denominar Big Data en inglés o lo que podemos traducir en español como la ciencia que analiza grandes cantidades de datos y los interpreta. Algo que está revolucionando la forma en cómo se toman las decisiones que nos afectan en nuestro día a día. Trataremos de contarles en qué consiste y los aspectos éticos que le rodean. Aspectos éticos que hoy en día a todos nos preocupan, qué se hace con nuestros datos, porque no nos olvidemos, todos somos unos generadores de datos y todos esos datos hoy en día los están coleccionando muchísimas entidades y muchísimas empresas. Para ello contamos con dos profesionales con gran experiencia en la ciencia de los datos. Javier Martín, buenos días. Hola, buenos días. Javier Martín es director técnico de Aeroengie, es matemático con 20 años de experiencia profesional como científico de datos. ¿Me equivoco? Eso es. Muy bien. Carlos Pascual es ingeniero y socio fundador de Singular Beacon, que es una empresa como Aeroengie que ofrece consultoría en este área. Buenos días, Javier. Buenos días, Carlos. Como consultores en analítica de datos, cuentan con una dilatada trayectoria en esta materia y experiencia de primera mano en sectores muy variados, como el retail, que para los que no sepan lo que es en inglés, se trata de las grandes superficies, por ejemplo, la banca, seguros y también en toda la industria en general. Han trabajado con grandes empresas del IBEX que aplican estas técnicas en su día a día, que como veremos son muy interesantes y que conviene que todos entendamos en qué consisten. Bueno, buenos días a ambos. Gracias por estar aquí. Como siempre, voy a tratar de hacer, evidentemente, mucho más sencillo, seguro, que lo que vais a contar vosotros después. ¿En qué consiste esto del análisis de datos, la ciencia que se encarga de tratar los datos? Y después pasaremos a un diálogo mucho más abierto en el que espero que toda la ciencia que vosotros habéis desarrollado en vuestra vida profesional la podamos explicar a nuestros radioyentes de una forma sencilla. Ciencia de datos. ¿Qué es esto de la ciencia de datos? Bueno, la ciencia de datos se trata de una disciplina que permite tomar decisiones informadas y soportadas en evidencia científicas, combinando, lógicamente, la experiencia en el proceso que estamos analizando, que nos permite detectar necesidades y definir casos de uso, conocimientos matemáticos y estadísticos. Evidentemente es una ciencia que es muy antigua. Lo único que tenemos hoy en día es que la cantidad de datos es enorme y podemos procesarla, como ahora veremos, con los ordenadores. Y la ingeniería informática, que también es una ciencia moderna y que permite escalar los cálculos y realizarlos de forma optimizada. Todos sabemos que desde que apareció la informática se han multiplicado las formas en las que podemos interpretar y analizar datos. Para entender mejor en qué consiste, me gustaría utilizar un ejemplo real que seguro que nuestros radioyentes algunos conocerán y los que no conocen, porque a algunos seguramente no les gusta el fútbol, sí que estarán hartos de verlos. Cada vez son los más datos y que nos proponen hoy en día más datos y predicciones que nos proponen hoy durante un partido de fútbol, durante la radiación de... ¿Lo estoy diciendo bien? Radiodifusión. Radiodifusión de un partido de fútbol. Nos dicen la posesión del balón, el número de tiros a puerta, los saques de esquina, pero hay otros que no nos imaginábamos antes ni siquiera cómo se podían hacer, que es que nos dicen cuántos kilómetros ha recorrido un jugador, la probabilidad de que una jugada acabe en gol, que esta es la última estrella que tiene la Liga, que la Liga, como otras muchas empresas, no nos olvidemos, trabajan con datos y evidentemente una de sus áreas es este tipo de analítica para ofrecer a sus clientes toda clase de información durante los partidos y distinguirse de otras productoras de partidos de fútbol. Analicemos qué componentes intervienen para hacer el análisis en el ejemplo anterior, en el del fútbol, y cómo ha evolucionado la tecnología. Todos conocemos ciencias que son ya muy antiguas, desde hace siglos, que es la estadística y las matemáticas, y que nos han servido para poder, a partir de los datos, procesarlos y poder predecir con ellos la probabilidad de que algo ocurra. Gracias a su evolución, a través de la digitalización y la capacidad de proceso de los ordenadores, hoy en día nos permiten procesar en tiempo real gran cantidad de datos. ¿Qué significa tiempo real? Tiempo real significa lo que ocurre durante un partido. Por ejemplo, el ordenador está procesando los datos, al mismo tiempo que los captura, los procesa, puede trabajar con unos algoritmos que se le han programado y nos puede dar información de lo que puede ocurrir en tiempo real. Es decir, lo del jugador que va a iniciar una jugada y lo que estábamos diciendo, ¿va a acabar en gol o no va a acabar en gol?
Imaginemos que hace no muchos años los datos que se guardaban de un partido de fútbol, pues, por ejemplo, eran muy básicos. Yo incluso recuerdo a los locutores haciendo una estadística de han jugado 5 o 6 veces, de las 5 o 6 veces han metido 4 o 5 goles y de los 4 o 5 goles ha ganado este o el otro equipo, ¿no? Poco más. Con esos datos, además, poco se podía predecir y, por supuesto, antes del partido y nada en tiempo real durante el tiempo de juego. Todo se decía, pues, antes del partido, ¿no? Y, de hecho, las casas de apuestas, que, como sabéis, trabajan mucho con los datos y, evidentemente, manejan mucho dinero, pues, ahora mismo sí que trabajan con mucha más cantidad de datos, pero antes no con tantos. La digitalización de los procesos, que, bueno, todos sabemos lo que es, al final es los ordenadores y la capacidad de almacenamiento y de proceso que tienen los ordenadores, y otras tecnologías, pues por ejemplo como la visión artificial. No sé si alguno de nuestros radioyentes habrá visto el ejemplo del supermercado de Amazon en Estados Unidos, que a través de cámaras es capaz de ver lo que está comprando una persona y al final hacerle a cobrarle la cesta de la compra. La visión artificial está permitiendo, como en el ejemplo del fútbol, que puedan registrar los movimientos de los jugadores en cada momento, quiénes son, las distancias recorridas, millones y millones de datos que ahora sí las máquinas pueden procesar usando algoritmos matemáticos y, en conjunción con la estadística, poder hacer predicciones increíbles. Y esto, Javier, si me permites, no tan reciente, ya desde el 2002, no sé si conocéis la película, ha sido muy famosa, de Moneyball, que trata de la Liga de Béisbol Americana. No sé si os suena, os es familiar. Yo no, pero seguro que algún radio oyente seguro que la ve. Sí, es conocida, sí. Pues en esta película, al final, lo que se está utilizando, es una historia real, es una persona que se dedica al mundo del scouting, que es buscar jugadores de béisbol, y la revolución estaba en buscarles en base a las estadísticas de juego y tratar de componer un equipo que fuera lo más robusto posible en función de las diferentes métricas. Y esto hablamos del que es una historia basada en algo que sucedió realmente en el 2002. Ahora estamos escalándolo, ahora tenemos más potencia, pero ya se hacía. Y con éxito. La verdad es que es un tema apasionante y me encantaría que luego ustedes pudieran escuchar todos los ejemplos que nos van a poner y que realmente nos hacen cambiar la forma de pensar. Quizá veremos un poco también el tema de la ética, como hemos dicho, pero evidentemente hay mucho más bueno que malo en todo esto que estamos hablando del análisis de datos. Volviendo al ejemplo de fútbol, como es lógico, se podrá ir prediciendo mejor cuando una jugada acaba en gol a medida que se tengan más medidas y datos de jugadas y cómo han acabado al final. Esto está claro. Evidentemente, el sistema puede ir aprendiendo, nosotros podemos ir aprendiendo, pero incluso veremos ahora que el sistema solito puede también ir haciendo sus mejoras. Igualmente, porque no tenemos que hablar solamente del ejemplo del fútbol, imaginemos una fábrica, podemos predecir cuándo un componente va a fallar o saber si un sistema funciona en su zona de condiciones óptimas. En este caso, ya no estamos hablando de ocio, estamos hablando de aplicaciones en las cuales, pues, por ejemplo, podemos hacer una fábrica que fabrica menos coste, que sea más eficaz. Y bueno, en nuestra vida diaria no nos olvidemos, por ejemplo, que tenemos equipos, nuestro coche es capaz de autoanalizarse, nuestra lavadora. ¿Qué tiene de nuevo, además, todo este tipo de análisis? Es que no solamente nos dicen que ha pasado el tiempo y que hagamos un mantenimiento preventivo del equipo, sino que además hacen un mantenimiento predictivo. Ellos mismos están tomando información de cómo ha sido su vida, porque su vida no ha sido la misma de una lavadora que está en tu casa que ha estado en otra casa, porque cada una ha tenido sus ciclos de lavado, una lava mucho, otras lava poco, otros calientan más, menos, y son capaces de decirnos, en función de su vida, si algo nos puede fallar o si tenemos que hacer un mantenimiento. Del lado de la seguridad, todavía es aún más relevante. Es un hecho que desde hace algunos años, esto quizá lo hayamos visto desgraciadamente en algún accidente en la televisión, pero sabemos que una de las principales fuentes de información que tenemos cuando ha sucedido un accidente, recuerdo en el vuelo que cayó en una tormenta me parece que era Air France, que venía de Brasil. Bueno, la primera información que se tuvo es cuando dejaron de informar las turbinas de los reactores al fabricante. Era un Airbus, porque están recibiendo continuamente toda la información de las turbinas. Son equipos muy complejos y, saben la información de cada turbina y pueden realizar luego modelos y predicciones de cómo pueden fallar en cada uno de los casos de funcionamiento que tengan, ¿no?
Bueno, y sin ir más lejos, a todos nos están haciendo analíticas todos los días, pero ya sabemos lo importante que es no solamente las analíticas, sino saber la diferencia entre un análisis y el otro, cómo ha evolucionado. Y bueno, hoy en día también tenemos estudios genéticos que nos permiten predecir en función de los análisis de nuestra vida diaria. Todavía no nos dicen cuándo nos vamos a morir, ni creo que nos lo digan nunca. Mejor que no, pero sí que podemos tomar medidas, por ejemplo, si tenemos un gen o si tenemos una probabilidad más alta de sufrir un tipo de enfermedad, el que podamos tomar medidas para mejorarlo, ¿no? Como hemos dicho, evidentemente todo empieza en tener datos. Y como nos contarán luego nuestros expertos, si esos datos son de calidad, mucho mejor. Una vez que tenemos esos datos, gracias a la matemática y a la estadística, podemos analizar tendencias, regresiones y, en términos sencillos, buscamos patrones que se repiten entre ellos. Una vez hecha esta analítica, seremos capaces, mediante otras técnicas, de algo que solo los ordenadores nos permiten hoy en día, que es crear modelos. ¿Qué es un modelo? El modelo es una representación o una simulación de la realidad en la que entran unos datos, se producen o se corren una serie de algoritmos, se hace un estudio sobre esos datos, el ordenador hace sus cálculos y se generan otros datos como son predicciones, clasificaciones de datos o recomendaciones. Por ejemplo, en el partido de fútbol que hablamos antes, predecimos si se puede haber un gol y con qué probabilidad de que se convierta finalmente en serlo, ¿no? Bueno, por hacerlo más claro, no hay nada nuevo, porque en el mundo no hay nada nuevo. Lo que hemos hecho es mejorar, evidentemente, los procesos. Pero ya hace tiempo los expertos que teníamos en las fábricas, por ejemplo, con un mecánico de coche, mediante observación y registro sencillo de datos, muchas veces en papel, no tenía que tener un ordenador, era capaz de acertar con una precisión impecable una determinada avería. Esto es gracias a que el cerebro humano también utiliza y analiza lo que ve y también está entrenado desde que somos pequeñitos a buscar patrones. Y todo esto es de una forma natural, es decir, lo que hemos hecho es copiar esas capacidades que ya tenían los seres humanos y poder hacerlas de una forma mucho más precisa, manejando muchos más datos. Evidentemente, una persona tiene una capacidad limitada, explorando muchos más patrones, que evidentemente que puede hacer un cerebro humano, no olvidando nada, que también es importante, y no siendo dependientes del experto. Bueno, pues que no es que nos queramos cargar a las personas, ni creo que eso vaya a pasar con los ordenadores, pero evidentemente sí que nos duele mucho cuando un experto que sabía cómo teníamos que hacer un proceso se nos va y se nos jubila. O se lo ha pasado a alguien más joven o nos vemos en la necesidad de volver a empezar, ¿no? Una vez cargado el modelo en un ordenador, podemos automatizar el proceso de análisis y la obtención de resultados. Todo ello para cualquier proceso que podamos imaginar. Esto ya lo hemos visto, pero ¿qué paso más podemos dar? Tratando de acercarnos a lo que sería la inteligencia artificial y en el modo que los humanos somos capaces de tomar decisiones, ese modelo que hemos creado y que nos está dando una serie de datos, puede evolucionar a medida que trabaja. Él va trabajando, lee datos, produce resultados y observa imprecisiones con los datos reales. Es decir, él mismo se realimenta. Por ejemplo, en el partido de fútbol que veíamos antes, pues imaginaos que hace su propia predicción, él nos dice la televisión, esto va a ser un gol en un 25% de probabilidades, pero al final termina siendo un gol. Evidentemente, él apunta que ha sido un gol. Eso sería un 100% de probabilidades. Va a ver que la diferencia entre un 100% y un 25% que había predicho era muy grande y va a tratar de analizar y de aprender el por qué en ese caso en concreto, se ha producido ese error de resultado entre lo que su modelo, el actual, le estaba diciendo y cómo corregirlo. ¿Cómo denominamos esto? Pues esto lo denominamos como lo que sería el aprendizaje de las máquinas, o en inglés, lo habréis oído alguno de los radioyentes, es el machine learning. Es muy interesante porque cierra el círculo. No solamente somos capaces de analizar mejor, no solamente podemos hacer predicciones y crear modelos, sino que además podemos hacer que esos modelos cada vez aprendan mejor y que cada vez acierte más. Incluso podríamos llegar a hacer que un mismo modelo crease otro modelo. Y esa es la parte mágica de todo esto. Muy interesante, Carlos. Pues vamos entonces a entablar un diálogo un poco más abierto. Y yo tengo aquí alguna pregunta preparada para Carlos y Javier que creo que sería importante.
Y, por ejemplo, quizá un poco de historia. Carlos, no sé si nos quieres contar tú cómo ha evolucionado la ciencia de datos. Pues podemos empezar por allí, sí. Quizá lo más relevante podemos empezar desde la Segunda Guerra Mundial y la llegada del Taylorismo y cómo toda la organización industrial, todos esos procesos, la ordenación del trabajo, nos lleva a una necesidad de ser más productivos. Y esa necesidad de ser más productivos nos lleva al uso de la estadística y las matemáticas. Y aquí quizá mencionar al padre al que se considera el padre de la analítica de datos, que es John W. Tukey, que en 1962 se cuestiona, por ejemplo, el futuro de la estadística como una ciencia empírica. Porque la estadística ya era muy antigua, es una rama de las matemáticas. Mucho más antigua. Aquí tenemos un matemático, Javier, que nos puede contar un poquillo más, pero sí. Sí, la estadística ha estado presente desde el inicio de la humanidad, contando las lluvias, etcétera, y fenómenos naturales cuyo el procesamiento de esa información hacía la vida más fácil. Vale. Veamos ahora si nos va a hacer la vida más fácil todo esto, nos la va a complicar más. Te he interrumpido, Carlos. No, ningún problema. Y ahora viene pues alguien al que tengo especial cariño porque comparto profesión con él, que es Peter Drucker, que fue un consultor de negocio y seguramente si habéis oído su nombre sabéis que está asociado a la persona que en el principio de los 70 introdujo el término del trabajador del conocimiento, que al final es la profesión que compartimos también Javier y yo. Uh-huh. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final, asociado a esta profesión, surge una herramienta, gracias a Microsoft, que se llama Excel, que fue la herramienta por defecto que usaba el trabajador del conocimiento. Y casi toda la analítica que se hizo en los 80 y los 90, en las empresas, quiero decir, estaba asociada al uso de esta herramienta. ¿Qué pasó después? Pues que llega Internet. Internet revoluciona el mundo. Y aquí siempre cuento el mismo ejemplo, que al final es, como me gusta, quizá lo habéis oído también, lo que es el Internet 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Pero esto quizá explica también cómo funciona un poco todo y de dónde viene, quizá habéis oído el término también, el Internet de las cosas. Pues bueno, el Internet 1.0 o el Internet del conocimiento surge en los 90. Y al final tenías un portal, tú podías compartir la información de tu empresa en Internet y al final estaba centrado exclusivamente en compartir esa información y comunicación. Intercambio de correos electrónicos, bueno, eso fue un poco más posterior, pero al final intercambio de información. Hasta aquí esto es familiar. Luego surge Internet 2.0, que es el de los servicios. Y aquí ya hablamos de cómo podemos empezar a hacer cosas como vender por Internet. Estamos ya casi en los 2000. Cualquier empresa que quisiera podía poner una tienda online y comercializar sus productos. Y hasta aquí fenomenal. Hasta que llega el Internet 3.0, que es el que nos permite conectarnos. Pero conectarnos no desde el punto de vista de enviar un correo electrónico, sino conectarnos desde el punto de vista que conocemos ahora de lo que son las redes sociales. Lo que ahora sería un WhatsApp, por ejemplo, que ha sido Facebook en su momento, MySpace, todas estas redes. Y eso se llama el Internet de las personas, o el Internet 3.0. Y luego surge el 4.0, que es en el que estamos ahora, la cuarta revolución, que es el Internet de las cosas, o el IoT o el Internet of Things. Que eso es lo que tú comentabas antes. Ahora no solamente, o sea, con el 3.0 estábamos compartiendo información personal, con el 2.0 estábamos compartiendo información de transacciones, operaciones de compra, podíamos poner anuncios, este tipo de operativas, ¿no? Cómo funciona al final Internet, publicidad en medios y demás. Pero con el 4.0 tenemos máquinas conectadas a Internet que están compartiendo información de sus sensores, como tú decías, en tiempo real. Y esto hace que haya una cantidad de información disponible brutal. Pero no solamente máquinas y sensores, nosotros mismos somos unos generadores de datos. Si hemos dado permiso o si hemos dado permiso a nuestro teléfono, bueno, no vamos a decir que nos esté escuchando, casi seguro que sí. Casi seguro que sí. Pero sabe dónde estamos, Google nos hace el traceo de dónde estamos, nos lo pregunta, por supuesto, y lo autorizamos, pero ¿quién no lo va a autorizar si luego nos da un montón de cosas a cambio? La verdad es que la gente, muy pocos conozco yo, que al final se niegan a dar este tipo de información, ¿no? Incluso sin aceptarlo, las empresas de telefonía saben dónde están, porque saben dónde te conectas. Ellos tienen el dominio de la infraestructura necesario para llevar ese servicio a cada uno de los ciudadanos. Luego, en todo momento se sabe dónde están los usuarios. De hecho, otra cosa es el uso. De hecho, se supone que no lo pueden usar. Y de hecho, si os acordáis, cuando nos estaban monitorizando con el tema del COVID, que los operadores estuvieron dando esa información al gobierno para ver el número de movimientos, etcétera. Hombre, porque para la hora de simular modelos de predicción de contagios es extraordinario, ¿no? Pero les obligaron a afirmar que esos datos eran confidenciales. Sí, de hecho, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hizo un trabajo con las casas de telecomunicaciones
para ver cómo es, parte de su trabajo del INE es ver cómo se comportan las personas actuarialmente, pero pasó a ser un análisis dinámico de el estudio de ver cuáles eran las ciudades dormitorio, el uso del vehículo privado, el uso del transporte público, las horas a las que se iba, las que no se iba, etcétera. Y el gran problema que hubo fue la cesión de los datos y el uso ético que iba a haber de ellos, no la recolección ni el análisis, sino la ética. Lanzo mi siguiente pregunta, pero en cualquier caso, si queréis intervenir vosotros, podéis lanzar vuestras propias ideas. Todo el mundo hoy en día habla de la ciencia de datos o del Big Data, los que quieren decirlo en inglés, del análisis de ellos, de las máquinas que aprenden de nosotros. ¿Qué creéis que hay de verdad en todo ello? Es una pregunta muy abierta, que da para mucho. Aquí yo te diría, Javier, que es uno de estos casos donde la realidad supera sin dudas a la ficción. Lo que podemos hacer a día de hoy con los datos que disponemos es espectacular. Y lo que vamos a poder hacer, o sea, no nos lo podemos casi ni imaginar. Y eso que nosotros trabajamos en este sector. Voy a poner otro ejemplo que quizás, para que hagamos un poquito de perspectiva. Estaba el otro día en una mesa redonda en la que participó Enrique Tellado. Enrique Tellado fue el antiguo director de Evo Banco y ahora está en Holaluz. Y él contaba una cosa desde el punto de vista de una utopía que él veía muy posible, y cosas en este siglo, que él comentaba. Él decía, no veo ninguna razón para la que en un futuro próximo no haya gente que pueda percibir una renta sin estar trabajando. Ya no entraba en la parte política y demás, sino simplemente el hecho, desde el punto de vista tecnológico, si sería posible que hubiese una parte de la sociedad que no tuviese que trabajar para poder subsistir. Obviamente habría otra que tendría que trabajar para mantener los sistemas tecnológicos y demás, que te viviría mejor o tendría una renta mayor, ¿no? Pues una renta básica y universal. Y la pregunta es cómo, ¿no? Y él decía, Eso pues, te iba a decir, ¿cómo? ¿cómo? Pues gracias a la tecnología. En la medida en la que tú puedes automatizar todo el proceso productivo, todo el cultivo de alimentos. O sea, quiero decir, no, o sea, llega un punto que tecnológicamente hay muchas profesiones que se podrían llegar a automatizar hasta un nivel que seamos capaces de garantizar que existe alimento en el mundo para todos, vivienda y la gente que sea más productiva pues tendrá una vida, por así decirlo, mejor. Pero tecnológicamente, o sea, no hay ninguna razón para decir no sería posible. La pregunta es dónde, o la pregunta también sería si esto sería bueno para la gente que no trabajase. Pero más allá de esto, como utopía, si es posible, O sea, podría ser si te posible. entiendo bien, la teoría es necesitamos menos horas de trabajo porque vamos a automatizar mucho más los procesos. Eso es. Y un reductio al absurdo sería, no necesitamos horas de trabajo, podemos garantizar que ciertas personas no necesiten trabajar. Ahora trabajamos 40 horas porque lo llevamos trabajando así los ¿Qué últimos... te parece, Javier? Bueno, hablábamos antes del riesgo, la ética, de la tecnificación. Desde toda la historia vemos antes los grabados de cuando Castilla era el rey del mundo, iban con los bueyes arando, ahora van los tractores automáticos. Eso es ganar calidad de vida, no hay tanta hernia discal, no hay tanto sufrimiento con la fresca ni nada. O sea, la tecnificación, la tecnología, la ciencia, como puede ser la ciencia de datos, es una realidad. El problema para la sociedad política y socialmente es la velocidad de crecimiento. Está creciendo tan rápido que los tiempos de absorción tienen que ser muy cortos y estos cambios tecnológicos requieren de cambios sociales y políticos que son difíciles de abordar. Y eso es una realidad a la que no podemos estar dando la espalda porque es así. Pero que la ciencia de datos es verdad, lo dice la palabra, es una ciencia. ¿Qué motiva ese cambio, ese avance tecnológico? Las preguntas que nos hacemos los humanos. Nada más y nada menos. Es hasta que llegue eso que ha dicho Carlos, de que un ordenador se programe a sí mismo. Ahí podríamos entrar en otro tipo de disquisiciones y discusiones. Lo que va a promover este avance es la necesidad humana. Entonces, donde apoye la humanidad ese vector de crecimiento es lo que va a promover que el cambio vaya hacia allí. Bien a trabajar menos, bien a vivir más, bien a vivir mejor, a que viva gente lo mejor posible, etcétera. Voy a pasar una de las preguntas que tenía para el final, pero creo que viene a colación de lo que estáis comentando.
Entonces, ¿vosotros creéis que en algún momento las máquinas serán capaces de aprender de sí mismas? Y porque, claro, si lo que estáis diciendo es que no vamos a tener que desarrollar una gran cantidad de trabajos que ahora se hacen, no solamente pasa por automatizar las cosas, sino además que haya menos atención sobre esos equipos, puesto que las máquinas son capaces además de corregir errores y de reprogramarse. ¿Cómo veis ese tema? ¿Creéis que van a ser capaces de pensar y evolucionar por sí mismas? Sí. O sea, de eso es todo lo que se está hablando ahora. De hecho, yo os recomendaría un podcast que se llama Órbita Laica, que me recomendó un buen amigo que se dedica precisamente al tema de compliance en el mundo digital, en el que hablaba precisamente de esto. Y ahí comentaban que hay un informe de la Casa Blanca, porque la primera pregunta sería, ¿las máquinas van a ser tan inteligentes como nosotros? Y si llegan a ser tan inteligentes como nosotros, podrán programarse a sí mismas, ¿no? La primera pregunta es, ¿serán tan inteligentes como nosotros? La respuesta es sí, con algunos matices. Y aquí, cuando lo comentábamos antes de entrar con Javier, él me decía, la parte de las emociones es un aspecto muy complejo propio de la naturaleza humana que tendríamos que ver, y quizá aquí luego Javier me da la réplica, pero a tu respuesta, el informe de la Casa Blanca dice que en unos 20 años la inteligencia artificial va a poder considerarse a la par de la inteligencia humana. Y hay también quien dice que un fenómeno que se conoce como singularidad tecnológica, que es lo que comentabas antes, máquinas que sean capaces de construirse a sí mismas, eso lo veremos antes de final de siglo. Bueno, hay algunos que no vamos a estar. Bueno, creo que ninguno de nosotros. Bueno, Pero confiemos en la tecnología Puede ser. y en la ciencia. todavía me cuesta creerlo, pero bueno, quizás sea un problema de, no sé. Yo creo que hay que tener la mente muy abierta para poder pensar que en algún momento una máquina puede aprender de sus errores y construirse a sí misma. Pero bueno, ¿tú qué piensas, Javier? No, una máquina, a ver, hay modelos que permiten el aprendizaje, eso sin duda. Hasta ahora tiene preponderancia los criterios de bondad de una solución. ¿Cuándo es buena una solución? Los marca un humano hasta ahora. Y ahí hay aspectos más filosóficos que otra cosa, que es ser inteligente, que es ser racional, que es qué control hay que poner a una máquina para que el desarrollo de ese criterio de bondad, llevando a las películas, no acabe como Terminator, ¿no? Sino que acabe como Cocoon, ¿no? Todos felices siendo jóvenes y tal. Entonces, a veces el óptimo global no es el óptimo local. Eso significa que a lo mejor para conseguir el bien de la humanidad no significa que todos los humanos vayan a obtener la mejor solución posible. Entendiendo cada uno lo que quiere entender la mejor solución posible. Y luego ha abierto Carlos una cosa muy interesante, que es la emoción. Un ser humano se basa también en emociones. Tiene una parte, bueno, hoy está muy en boga con el tema que hablábamos de Will Smith en los Oscar y tal. La emoción nos hace tomar decisiones no siempre lo más inteligente y no siempre lo más racional posibles. Efectivamente. Entonces, y esa es la gracia, ¿no? De bueno, ser pero humanos. la inteligencia artificial emocional ya se está desarrollando. Hay O sea, ejemplos. máquinas con sentido del humor. Hay máquinas que A responden. Alexa todavía en mi casa no le ha notado el sentido del humor. No, Y pero se corta mucho. Pero saben emularlo. No, pero hay casas como iSoy Robotics, una empresa que desarrolla robots para la educación, para niños con problemas, Es verdad, eso lo he visto, sí. que en función del estado del ánimo del niño condiciona la respuesta. Tenemos en España la suerte de contar con una primera cabeza mundial como el profesor Ríos, académico de la ciencia, que es, vamos, una punta de lanza en este tema y que puede ser un mundo apasionante. Estáis tocando un tema que me tranquiliza, porque hay una barrera. Una es, digo, para que nos entiendan los radioyentes, una es que hoy en día se puede programar casi todo, porque las máquinas permiten programar y además tienen facilidades los sistemas de programación para hacerlo. Y se puede intentar emular hasta las emociones, que está bien, porque están programadas. Al final, el dueño es el que lo programa. Y la otra es que la máquina, como vemos en algunas películas, se empiece a crear a sí misma y pueda salirse de madre, ¿no? Que este es el otro tema que comentaba Carlos, que seguramente para finales de siglo podamos empezar a verlo. Bueno, ya veremos.
¿Qué os parece si vamos a algo más sencillo? Porque vamos a la parte de la predicción, que esta es la parte clásica de la estadística. Antes de que la estadística se pudiera aprovechar de la informática, etcétera, etcétera, y de la cantidad de datos, pues ya existía el cálculo de probabilidades. ¿Vale? Puede ocurrir esto, puede ocurrir lo otro. Pero hemos visto también que ahora mismo ya casi en tiempo real alguien está intentando saber si va a ser gol según se inicia la jugada. ¿Se puede predecir cualquier cosa, creéis vosotros? ¿Va a ser posible? Sin duda, no. Vale. Si no, no estaríamos aquí nosotros. Quizás estaríamos, no sé, en las Bahamas, en nuestro yate, después de haber ganado mucho dinero invirtiendo en bolsa o prediciendo la Bonoloto. Lo más importante es que, para que se entienda lo que es un proceso determinista, es aquel que puedes entender en qué punto está o en su resultado a partir de las condiciones iniciales. No todo es determinista. Yo creo que Javier lo explica esto mejor que yo, pero vamos, por entrar en ello, lo que es teoría del caos y los fenómenos estocásticos. Todas estas palabras que son muy técnicas, al final vienen a decir que hay fenómenos que no podemos predecir. Y si me ayudas, Javier, quizá para explicarlo. Sí, bueno, esto es la introducción de lo que se llama una variable aleatoria, es decir, entra en juego el azar. Hay una rama, que es la probabilidad, que es una medida, y lo que sirve es para medir ese azar, porque unas veces, controlando unas variables, obtengo un resultado, y otras veces, controlándolo, pero con otros valores, obtengo otro resultado. ¿Vale? Entonces, hay situaciones muy complejas donde todavía, aunque parece que estamos diciendo aquí que los ordenadores son muy potentes y tal, la carga teórica necesaria y la carga computacional necesaria no es suficiente para controlar toda la variabilidad debido a todos los factores que inciden en el resultado de un sistema. Podemos pensar en un túnel de viento, cómo puede afectar el viento en un alerón. ¿Vale? Ahora que está la Fórmula 1 empezando y tal, bueno, eso se puede controlar. De hecho, un Fórmula 1 y un avión es lo mismo, solo que se busca lo contrario. Uno es que se pega al suelo y el otro es que despegue del suelo, ¿no? Entonces, se puede controlar ese flujo, pero si lo ves partícula a partícula, la cosa se complica mucho, 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 mucho. No hay manera de... Es un problema abierto, que se dice, ¿no? Entonces, no hay una solución. De hecho, Bueno. así como las personas, se puede controlar una tendencia de la sociedad, pero uno a uno somos, afortunadamente, como decías tú antes, demasiado complejos Y para... somos únicos. en principio sí. Lo que pasa es que, vale, estamos de acuerdo, yo creo que, y me tranquiliza esa complejidad que tú estás hablando, Javier, que hace que hasta los más potentes ordenadores no sean capaces de analizar la suficiente cantidad de datos y de proceso como para poder predecir ciertas cosas. Pero ¿no creéis, o no está ocurriendo ya, que el utilizar la misma cantidad de datos, los mismos datos, por ejemplo, los programas estos que te ayudan a invertir en bolsa, ¿no está creando repetición de comportamientos al final? Que toda esta ciencia de datos y todos estos sistemas que tenemos para analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor no van a crear similitud y replicación de formas de comportamiento, lo cual nos llevará a una sociedad menos, o a unas, iba a decir sociedad, a una serie de procesos dentro de nuestra sociedad, como puede ser las inversiones en bolsa, etcétera, que se vayan cortando todas por los mismos patrones. Sí, aquí hay quizá a lo que te refieres es lo que se conoce como profecía autocumplida, que es que cuando todo el mundo espera que algo pase de una forma determinada, actúa de tal forma que hace que pase así. Y esto pasa mucho en bolsa. Y es peligroso. Porque tú estás analizando algún indicador de bolsa, una media móvil, y cuando la media móvil de 20 semanas cruza la de 50, entonces tienes una tendencia determinada y hay que salir de una inversión o ponerse en corto. Y tienes un montón de robots que tienen este algoritmo programado para que actúen de esta forma, Claro. puedes tener cierto riesgo. Pero la gente que se dedica a este mundo y que mueve los mercados son conocedores de estos fenómenos y al final no necesariamente es algo, por así decirlo, o que a mí me preocupe. Creo que tu pregunta es más filosófica, ¿no? Yo distinguiría de todas formas entre la ciencia y la aplicación de la ciencia. Sí, es correcto. Entonces, la ciencia es el tratamiento de los datos
puro y duro, con el origen. Pues no es igual tratar un número que una palabra, no es igual tratar una imagen que un patrón en bolsa o unos análisis médicos de una radiografía. Eso, el tratamiento técnico y tecnológico que hay detrás es distinto. El objeto en el que se aplique la ciencia es otra cosa. Estamos en la era de las comunicaciones, como decía antes Carlos. Entonces, el que se utilice para promover un comportamiento, ¿vale? Ahora se habla de moda. Moda en estadística significa lo más repetido. Entonces, si la conclusión de no ir a la moda es darte un palo, la gente va a tender a ir a la moda. Pero es que la ciencia de datos permite otra cosa. No es reaccionar al comportamiento de la gente, es promover un comportamiento que cambia completamente el prisma de observación de la sociedad. Por eso, ahora, desgraciadamente, hay muchas guerras en el mundo y la utilización de la opinión pública está siendo objeto de inducción de ciertos comportamientos y ciertas opiniones, y el mundo de las fake news está muy en boga hoy en día. Entonces, se habla de influencer, etcétera, y hay veces que se mira... cuando estudiábamos de pequeños decían la campana de Gauss, ¿no? Pues eso lo que significa es que la mayoría de la gente está en torno a un valor, ¿vale? Pero muchas veces la información está en lo que llamamos las colas, que es la información que está fuera de ese comportamiento habitual. Por ejemplo, es lo que busca un inversor en bolsa cuando busca dar un pelotazo, permitidme el lenguaje coloquial. ¿Vale? Si vas con la masa, no te distingues. Nos encontramos ante un fenómeno que puede mejorar, entiendo, el progreso y el bienestar de la humanidad. No vamos a ser negativos, ¿no? ¿Podéis ponernos algún ejemplo? Para que nuestros radioyentes no vean tan negativa la parte que puede amenazar la existencia de los seres humanos o de su, digamos, capacidad de decisión, porque las máquinas al final decidan todo por nosotros. ¿Qué ejemplos veis que pueden ser interesantes de mencionar aquí? Pues hay muchos, desde la predicción climática, por ejemplo, hablamos antes de movilidad con el estudio de los movimientos de los teléfonos, etcétera, el plegamiento de proteínas, el desarrollo de fármacos ad hoc para enfermedades concretas o no necesariamente de medicamentos, sino de células o proteínas hechas ad hoc para curar enfermedades. Eso es un avance bestial. ¿Y cómo interviene todo esto que hemos contado de la analítica de datos? Por ejemplo, para desarrollar una molécula nueva en el tratamiento de cáncer. Pues la forma en la que se unen, sin yo ser un experto en biología y que me perdonen los oyentes y los científicos. No se trata aquí de buscar expertos. Bueno, una característica propia de la ciencia de datos es que es una ciencia cooperativa. Multidisciplinar. Donde se trata de cooperar y no competir por quién lleva razón, sino de llegar a un objetivo. Y en este caso nos apoyaríamos en biólogos y microbiólogos y neurólogos y un montón de científicos que son los expertos de ese campo de actuación, ¿no? Pero ¿cómo se pliega una proteína? Pues muchas veces pasan dos situaciones, o que se conoce o que no se conoce. Entonces, la modelización de ese azar, de esas probabilidades, etcétera, que luego se puede llegar a contrastar con experimentos médicos, ¿vale? O de laboratorio, sean in vivo o no, eso puede acortar muchos los tiempos de desarrollo. Eso hace fichó Villa por el Barcelona por 40 millones de euros. Y el desarrollador de la célula artificial dijo, me ha costado crear una célula artificial, que fijaros lo que es esto, es convertirte en un creador, ¿no? Lo que ha costado Villa al Barcelona. Entonces, la aplicación de estas, entre otras, no digo que sea la única, de esta ciencia abarata mucho el desarrollo de progreso de otras ciencias, bien sociales o bien de la salud que estamos hablando. Sí, lo que quieres decir es que acorta mucho los tiempos porque focaliza mucho mejor la investigación. Y evitar riesgos, por ejemplo, de ensayos, muy en boga también con el tema de la vacuna y demás. Bueno, puede abaratar mucho los costes, acortar mucho los tiempos y evitar muchos riesgos innecesarios.
Y tenemos también casos mucho más sencillos de entender que podría ser, por ejemplo, la interpretación de un tag o una radiografía. Al final, en un momento de ahora, la forma en la que se hace, hay una máquina, te hace un escáner, ese escáner se interpreta por un radiólogo. Pero imaginaos una inteligencia artificial, que al final, o una red neuronal, que no es nada más que una forma de analizar la información gráfica, que permita interpretar esa radiografía y detectar qué es lo que tienes sin necesidad de un técnico. Ujú. Eso que hablábamos antes de las profesiones. Y además, no solamente, o sea, el técnico está evaluando con su experiencia, pero es que este modelo podría evaluar con la experiencia de casi toda la humanidad. Eso lo decía antes, es mágico. O sea, tú tendrás a alguien que tenga que hacer la radiografía, tendrás a alguien que tenga que validar que el modelo esté funcionando bien y tendrá que reentrenarlo. Pero tendrás herramientas que permitan interpretar los datos o las radiografías o la información de una forma rápida, solvente, eficaz, sin tener que esperar que lo interprete un radiólogo y casi como tú decías, en tiempo real. Sales de la máquina y ya sabes qué tienes. Ya te diagnostica, ya no necesitamos los médicos. Eso existe. Bueno, los médicos tendrán que decirte el tratamiento, Estoy tendrán que bromeando, interpretar. por si hay algún médico escuchando. Pero eso existe. O sea, eso no es del mañana. Eso es la analítica de datos del hoy. Eso Todos sabemos que existen programas de ayuda, me imagino que los médicos creo que lo tienen para los tags, etcétera, que tienen sistemas para analizar la imagen y detectar puntos discrepantes, creo. Pero vamos, te puedo decir que en nucleares, en plantas de alto riesgo, bueno, en petroquímica y en plantas industriales, normalmente se están utilizando siempre sistemas de ayuda a la operación que le están ayudando en tiempo real a los operadores a tomar decisiones. Eso está hoy en día en las manos de cualquier empresa que quiera utilizarlo. O sea, no es un problema. Lo que sí que es cierto es que, bueno, como pasó con el primer metro, bueno, no sé si tenemos en España, tenemos ya alguno que va solo, pero me acuerdo cuando pusieron el Orlyval en Francia fue un hito porque no se quería subir la gente. El Orlyval va sin conductor. Pero la gente era muy escéptica porque no ver a nadie en la cabina les preocupaba bastante, ¿no? Bueno, ahora yo creo que hay más metros. Creo que tenemos en España alguna línea, no sé si hicieron la de Barcelona o la de Valencia, que ya va sin conductor. Pero bueno, yo creo que a alguno que se suba le puede preocupar un poco que no haya nadie en caso de emergencia que vaya a actuar sobre los frenos. Bueno. Sí, no, es realmente increíble la capacidad de cosas que se pueden hacer y que estamos viendo hoy en día con todos estos datos que estamos generando, ¿eh? Porque, bueno, hay muchos datos de estos que los generamos nosotros mismos y que estamos dando posiciones, estamos dando gustos, estamos entrando en páginas web y estamos dejando el rastro de lo que estamos visitando, luego nos hacen ofertas para que compremos lo que ya hemos visto una vez o dos, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas plataformas de compra. ¿Cómo pensáis vosotros cómo veis la ética detrás de esto? ¿Cómo podemos saber o cómo nuestros oyentes se estarán preguntando cómo sabemos que nos utilizan con malos fines? Yo creo, Javier, que aquí lo importante sería distinguir lo que es un mal fin desde el punto de vista legal, que eso ya está bien definido, aunque hay aspectos que se están definiendo, y también desde un punto de vista ético. O sea, lo bueno, ya lo hemos contado, lo que podemos hacer, como esto que hemos contado de la radiografía, ya lo sabéis. ¿Cómo de malo puede ser esto? Puede ser tan malo que te puede ayudar a manipular unas elecciones. Y quizás estáis familiarizados con el caso de Cambridge Analytica. No sé si lo habéis oído. Las elecciones de Trump, creo que fueron en 2016. Se ha contratado una empresa para ayudar con toda la parte de gestión en redes sociales. Y el procedimiento que tienen, o sea, hay una parte que podemos entender, se analizan unos determinados perfiles y se quiere dirigir cierta publicidad para influir en la opinión de estos perfiles. En este caso, se utiliza de forma ilegal una información que se obtiene de una aplicación de Facebook, que al final una aplicación que tú entrabas ahí a Facebook, tenías una opción, haz un test de personalidad. Pero es una aplicación y se corrió esa aplicación para gestionar precisamente la manipulación de esas elecciones. Es de antes. Era una aplicación que ya existía, ¿no? Una aplicación que desarrolló un especialista de su área era una aplicación de un test de personalidad que, por lo visto, resolvió una población suficientemente grande de Estados Unidos. Y ahí fueron capaces de inferir ciertos patrones con los gustos de esas personas y, esto es resumido, fueron capaces de concluir, por ejemplo, que la gente que tenía interés en inmigración era fan de una serie determinada de Walking Dead. Y entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues yo bombardeo a esa gente
con publicidad. ¿Qué publicidad? Obviamente la campaña. Lo que hicieron, o sea, ¿eso es bueno o malo? Pues ahí hablamos de la ética. El problema es que crearon noticias falsas para manipular a esa gente sobre o formar su opinión. Lo comentaba antes Javier esto también. Entonces, pues aquí claramente esto de un juicio es un caso que escapa a la legalidad y está claro que yo creo que para todos que eso no se puede hacer. Luego está la parte ética. Y la parte ética os puedo contar otro ejemplo, que es lo que se conoce como el scroll infinito si utilizáis Instagram. Y también están otras aplicaciones. El scroll infinito es esto que tú coges la aplicación, le vas dando con el dedo y va apareciendo información constantemente debajo. No hay un paginado que le das un botón y vas a la página siguiente, sino que vas dándole y aparece. LinkedIn, por ejemplo, tiene un feed también que es Infinite Scroll. ¿Cuál es el problema con esto? Que la analítica de datos nos permite saber qué le gusta a la gente. Porque en función de cómo tú has interactuado con la aplicación, ¿sabes cuáles son tus gustos? Te muestra si te gustan los coches, vamos de la Fórmula 1. Pues te va a mostrar un montón de cosas de Fórmula 1. Y entonces somos capaces de manipular a los usuarios de la red para que estén más tiempo con el teléfono en la mano. ¿Esto es ético? Ahí está la pregunta. ¿Por qué quieren que estén más tiempo? Porque cuanto más tiempo están, te van intercalando eso que te gusta con publicidad. Pero la pregunta es, ¿está aportando valor esto a las personas? Hay chavales, 15 y 16 años, que están usando redes sociales y que están enganchados a las redes sociales. Ya no hablo de los likes, el que comparten y no comparten. Estoy hablando de que estamos dándole información que pueden aportarles valor con el único fin de bombardearles a publicidad. Y esta es la parte ética. Bueno, Carlos, yo creo que no tenemos ningún abogado hoy en el estudio, pero es un tema evidentemente que tendría que plantearse los países, tendría que plantearse la legislación y hasta dónde el derecho debe de evitar este tipo de cosas, porque yo entiendo que puede ser al final muy peligroso que haya gente que controle este tipo de aplicaciones, que las tenga en su mano y que las pueda utilizar en su propio beneficio, porque crea unas discordancias y unos desequilibrios sociales tremendos, ¿no? Pero bueno, que esto no es nuevo. Estoy seguro que, Javier, tú conoces el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Goebbels, Sí. que fue un gran manipulador. Te dejo que lo cuentes. No, bueno, pues el padre de las técnicas de manipulación de masas de hoy en día es Goebbels, con sus puestas en escena, su detección de topics, de palabras y temas que se tenían que tratar en ciertas ciudades con más énfasis que en otras ciudades, etcétera, como un poco de manera analógica hacer lo que ha comentado Carlos, pero ir un pasito más allá. No es darle publicidad y hacerse ricos con ellos y vender My Kampf y hacerse ricos con los derechos de autor, no, es inducir comportamientos a la gente. Es hacer que la gente se comporte como tú quieres. Entonces, si un presidente de un gobierno sale delante y dice, queridos conciudadanos, os voy a espiar por vuestra seguridad, el que sea bueno, que no tenga miedo, pues la sociedad tiene que admitir o no ese comportamiento. Este ejemplo ha pasado en Europa no hace tanto tiempo. ¿Vale? Entonces el tema del terrorismo está ahí. ¿Cómo queremos combatirlo? ¿Estáis dispuestos a ceder vuestra privacidad y vuestro derecho a la libertad por vuestra seguridad? Eso es un juego y una decisión, una dualidad que siempre se ha enfrentado uno a otro y que está presente desde lo más antiguo de los tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si cediéramos los datos de nuestras enfermedades y nos dijeran que hay mayor probabilidad de curarlas al compartir esa información, ¿qué haríamos? Nuestro historial médico es personal, es nuestro. Solo nosotros podemos decidir qué hacer con él. Bueno, esa es una decisión. Otras veces te la imponen. Y aquí es, haciendo alusión a lo que decía Carlos, la discusión entre lo que es legal y es ético. Y eso no está cerrado. Y cada vez está más abierto. Interesante y desde luego peligroso. Pero bueno, esperemos que al final, como todo en este mundo, se termine regulando de la forma más racional posible y que evitemos estos abusos. No cabe duda que, como tú has dicho, la manipulación ha existido, seguirá existiendo y hay gente que es especialista en manipular. Y bueno, todos los que hemos hecho cursos de gestión
Nos han hablado de influenciar y convencer, en inglés influence and convince, que no es ni menos al final que una Manipular. forma muy bien dicha de manipular a los empleados. Eso sí, ya no en la época taylorista que ibas con el reloj, pero sí de convencerles de que la empresa es un sitio agradable para trabajar, que están colaborando en un equipo y evidentemente logrando bienestar de la gente. Pero no nos olvidemos que todas estas técnicas con análisis de datos y sin análisis de datos en gran escala siguen existiendo, van a existir. Sí que es preocupante porque evidentemente esta ciencia de análisis de datos nos puede permitir lo que te estabas diciendo, Carlos, poner al alcance de muchísima gente. Ya no tiene que tener habilidades de liderazgo, simplemente tiene que pagar una aplicación y correr una serie de aplicaciones y de modelos pues, para poder manipular a la gente, ¿no? Y esto es un peligro, evidentemente. Bueno, aquí tenemos un ingeniero y un matemático. Os dejo que os distribuyáis, pero yo os pregunto que me gustaría que dierais algún ejemplo que no hemos dado del mundo industrial de nuestras fábricas. ¿Vamos a lograr que sean más limpias, eficientes y seguras? Antes he comentado yo, pues evidentemente en las fábricas siempre ha habido expertos que se ocupaban de hacer la automatización y de poner los puntos de consigna en los equipos, etcétera, etcétera, de la mejor forma posible, pero evidentemente no tenían esta cantidad de datos para poder hacer la planta tan eficiente como se puede hacer ahora. ¿Cómo veis todo esto? ¿Va a cambiar la forma de hacer mantenimiento, de evitar que ocurran accidentes en las plantas? Como hemos visto hace poco que ha habido una planta con un accidente muy importante ahí en Tarragona. ¿Cómo veis? Puedo poner un par de ejemplos muy breve y también Javier que nos cuente en su experiencia. Respecto a cómo funcionan las máquinas y somos capaces de hacerlas mejor, ya lo estamos haciendo. Todo el mundo del mantenimiento predictivo, que para quien no lo conozca es tratar de entender cuándo va a fallar una máquina, es algo que se lleva haciendo pues, 20, 25 años. Ahora se hace mejor porque tenemos más datos. Y si os recordáis, estamos en la era del Internet of Things y ya empezamos a tener equipos cuyos sensores están conectados. Y estamos guardando información, detectamos patrones y hay ciertos patrones, por ejemplo, la vibración de la máquina en una turbina que nos puede indicar cuánto tiempo de vida útil o cuántos ciclos de uso le queda. ¿Para qué sirve esto? Pues si sabemos cuándo va a fallar, la arreglamos antes de que falle y evitamos un accidente. Este sería un ejemplo. Otro asociado a las personas y a todo el tema de cómo evitar accidentes podría ser entender a nivel de recursos humanos si hay determinados patrones de comportamiento en nuestros empleados que afectan al riesgo de que haya un accidente. En base a que hayan tenido lo que se conoce como un near miss, casi un accidente, ¿no? Los documentamos, los analizamos, vemos patrones y podemos dar cuenta de que, por ejemplo, gente que comparte un mismo manager tiene más propensión, o gente que ha tenido un accidente antes tiene más propensión a tenerlo. Todo eso te permite identificar, formar o, en caso de que sea necesario, corregir ciertos patrones de conducta. Muy interesante. Eso es. Luego podemos ver otros aspectos, tanto operativos. Fíjate, haciendo alusión a lo que decía Carlos del mantenimiento predictivo y uniéndolo con lo que decías tú antes del conocimiento del experto, es que ahora se va más allá y se va al mantenimiento prescriptivo. Es decir, cuando ocurre algo, ¿cuál es la mejor solución que puedo tomar? A día de hoy puedo medir al momento si una solución y otra difieren en el resultado. Es decir, puedo compartir, puedo difundir esas buenas prácticas de una manera mucho más global. Imaginemos que esto es lo que ocurre cuando llamamos al servicio técnico de la lavadora, que comentabas tú antes, que ahora llama por teléfono al servicio técnico y dice, me has dicho que en 10.000 horas, pero llevo 1.300 y aquí está pasando algo. Pues, ¿qué solución le doy a esa ocurrencia? Eso, la analítica, la ciencia de datos ya te está ayudando a ver no a quién es mejor o peor experto, no, va mucho más allá, sino a encontrar la mejor solución posible, ¿vale? Otra circunstancia no solo operativa, sino de gestión. ¿Cómo gestiono la energía? Hoy en día en la era post-Putin, es un vector, el vector energético en Va a ser muy Europa, importante. capital, ¿vale? Ante la dependencia que tenemos de mercados extranjeros, es capital. ¿Cómo gestionar de una manera óptima la energía y que tenga el menor impacto en los costes de producción? Eso es parte, aparte de las evoluciones técnicas y tecnológicas de la generación de la energía, la distribución de esa energía y el uso es parte de la ciencia de datos también. Me avisan de realización que nos quedan ya escaso un minuto para acabar el programa.
yo la verdad es que quedo muy sorprendido de todo lo que habéis contado hoy aquí. Creo que estamos viviendo una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad. Como habéis dicho, va a cambiar la forma en la que vivimos y en la que tomamos decisiones. Bueno, de hecho ya lo está haciendo. Tiene sus riesgos, que creo que lo habéis comentado, pero también tiene sus ventajas. Y creo que, como tú decías, Carlos, veremos grandes cosas, o se verán grandes cosas, otros las verán a finales de este siglo, y esperemos que las cosas vayan por el mejor camino posible, que vayamos desarrollando cosas buenas para la humanidad y que se vayan controlando, como hemos dicho, las cosas malas para la humanidad, es decir, toda esa parte que hemos dicho que hay que tener en cuenta en cuanto a la ética y el uso malvado y manipulador de los datos. No cabe duda que es una amenaza y yo creo que a la gente le preocupa mucho y algunos evidentemente se favorecen de ello, pero en cualquier caso creo que la humanidad nos ha demostrado, el desarrollo de la humanidad, que no hay que tener miedo y que al final pues los seres humanos terminamos yendo por el camino correcto y somos capaces de superarnos a nosotros mismos. Lo de que las máquinas sean capaces de superarse a sí mismas no lo veo tan claro, Carlos, lo siento. Javier. Creo que me iré al otro barrio antes de verlo, pero bueno, oye, seguramente se nos escapan cosas que ahora no vemos, ¿no? Seguramente en el comportamiento del mundo en el futuro, seguramente ahora mismo no somos capaces de verlo, ¿no? Y seguramente cambiarán muchas cosas más, que no solamente es esta parte de los datos. ¿Alguna cosa más para concluir antes de que cerremos, Carlos? Yo solamente reforzar la idea de que detrás de todo esto tiene que haber un propósito ético y al servicio del progreso humano. Y con eso estoy seguro de que vamos a conseguir esa utopía de la que hablábamos antes. Muy bien. Javier, tu turno. Seguro que hay más beneficios que riesgos y no hay que confundir la ciencia con la aplicación de la ciencia. Está claro, lo que he dicho antes. No vamos a pensar mal de todo esto, sino tenemos que verlo en positivo y que seguro nos va a ayudar a desarrollar mejor a la sociedad y a vivir de una forma muchísimo mejor para todos los habitantes de este planeta. Esperémoslo así. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los radioyentes y volveremos la semana que viene con un programa que espero que sea cuando menos tan interesante como el de hoy. Muchas gracias, Javier y Carlos, por vuestra contribución. Gracias. Hasta la vista. Gracias a ti, gracias a ti.